Hola, buenos días. ¿Me copian todos? Bueno, el día de hoy vamos a realizar la charla de la reunión de cirugía de columna. Vamos a empezar con un caso clínico, es un caso clínico real. Tenemos una paciente de 30 años. Ella trabaja como traductora oficial y tiene los siguientes antecedentes. Desde hace 5 años tiene un diagnóstico de dermatomiositis y se encuentra en manejo con reumatología, con ciclosporina y uso crónico de esteroides. Esta paciente nos ingresa quejándose de un dolor lumbar y un dolor glúteo que se irradia a la cadera derecha. Este dolor además viaja por toda la cara posterior del miembro inferior derecho. La paciente no nos refiere debilidad, no nos refiere fiebre y nos niega algún antecedente reciente de trauma. Cuando hacemos el examen físico de esta paciente, encontramos una paciente tranquila, no tiene fiebre, tiene el signo de la SEC negativo, pero tiene el signo de Gaslen positivo. Cuando la paciente empezamos a hacerle las maniobras de movilización del miembro inferior, ella se queja de un dolor referido en la cadera derecha. Con el siguiente caso clínico, me gustaría que cada uno de nosotros pensara qué paso tomaría, qué ayuda diagnóstica pediría. ¿Conoce usted todos los signos para exploración de alguna radiculopatía de los miembros inferiores? ¿Está de acuerdo en enviar a todo paciente con dolor con sospecha radicular resonancia magnética? Habría que mandar electromiografía en todos los casos. Espero que con esta charla miremos qué otras ayudas, tanto en el examen físico como ayudas diagnósticas, nos pueden servir para desenvolver estos pacientes. Empecemos. La charla de hoy se titula Dolor lumbar, más allá de L5-S1. ¿Y por qué le di ese nombre? Muy bien. Vamos a hacer hincapié en que cuando nos referimos a un dolor lumbar, especialmente desde característica axial, estamos refiriéndonos a todo dolor que llegue hasta el pliegue glúteo inferior. Todo dolor que esté en esta zona puede ser llamado dolor lumbar. ¿Cuál es la importancia de este tema para los neurocirujanos? Muy bien, la mayoría de los neurocirujanos estamos acostumbrados a estudiar la columna y la patología lumbar hasta estos segmentos, hasta el segmento S1, hasta el primer segmento sacro. Y muchas veces desconocemos la anatomía y la semiología de todos los sistemas que se encuentran más allá de S1. Debemos recordar que la columna no termina en S1, sino que tiene también su parte sacra y su parte coxigia, muchas veces desconocidas o olvidadas por los neurocirujanos. Muy bien. Empezando un poco, vamos a hacer un repaso por la anatomía de la pelvis. La pelvis está formada por 3 huesos, el hueso sacro y 2 huesos que no tienen nombre. Muy bien. Estos huesos nos van a dar una estabilidad y nos van a soportar la carga para transferirla a las extremidades inferiores. ¿Qué sucede? Estos 3 huesos no tienen una unión fija, una unión entre ellos, sino que lo más importante y lo que va a dar estabilidad a la pelvis van a ser los sistemas ligamentarios. Hay un sistema ligamentario anterior y un sistema ligamentario posterior. Muy bien. Pero verdaderamente, ¿cuál de estos sistemas es el que brinda más estabilidad a la pelvis? ¿El sistema ligamentario anterior o el sistema ligamentario posterior? Muy bien. La respuesta es el sistema ligamentario posterior. ¿Por qué? Miren que en el sistema ligamentario posterior están todos estos ligamentos que nos van a fijar el sacro, el ilion, el isquion. Mientras que el sistema ligamentario anterior simplemente nos van a dar una estructura anatómica y de soporte.
Bueno, entre el sistema ligamentario posterior debemos reconocer unos ligamentos que nos van a servir más adelante para explicar algunas de las patologías que vamos a repasar. Bueno, acá tenemos algunos de ellos. Tenemos el ligamento iliolumbar. Miren cómo se conecta desde la transversa del L5. Tenemos los ligamentos sacroiliacos posteriores. Van a ser importantes en un tipo de patología que se llama la sacroileitis. Y tenemos los ligamentos sacroespinosos. Todo el sistema ligamentario posterior nos va a dar la estabilidad a la pelvis. ¿Cuál va a ser el tema a tratar? El tema a tratar van a ser estas 4 patologías que son causas frecuentes de un dolor lumbar que no sea de origen discogénico. Muy bien. Tenemos acá entonces el síndrome miofacial glúteo, la sacroileitis, la bursitis trochanterica y el síndrome piriforme. Uno pensaría, bueno, ¿y por qué el neurocirujano debe conocer estos temas? Esa misma pregunta yo también me la hice mientras desarrollaba la charla. Pero es de suma importancia conocer estos temas porque conocemos que el dolor lumbar se presenta en aproximadamente un 60 hasta un 90% de las personas a lo largo de su vida. Y no todos los casos de dolor lumbar van a ser de origen discogénico. Por lo cual, si guiamos a un paciente con alguna de estas 4 patologías, como si fuera un dolor lumbar discogénico, estaríamos malgastando recursos y dándole un manejo inadecuado. Empecemos con las patologías. La primera patología que vamos a tratar es el síndrome miofacial glúteo. ¿Qué es un síndrome miofacial? Un síndrome miofacial es un dolor musculoesquelético de característica no inflamatoria. Tiene las siguientes características. La primera es que es un dolor en el área muscular y también se puede ser un dolor referido a las áreas cercanas del músculo afectado. Tiene una característica, tiene la presencia de una banda de tensión, a la cual cuando se presiona genera un dolor exquisito y es lo que se llama como un punto gatillo. Bueno, miren acá en este estudio se demostró que el síndrome miofacial se ve asociado con el dolor lumbar hasta en un 63% de los casos. Miren que es quizá el síndrome dentro de las 4 enfermedades que vamos a tratar el día de hoy que más asociación tiene con el dolor lumbar. Muy bien. Entre el dolor lumbar y el síndrome miofacial, ¿cuál de estos 3 grupos musculares es el que más se asocia con la presencia de dolor lumbar? La respuesta es el glúteo medio. Sin embargo, el glúteo menor y el glúteo mayor también presentan asociación con dolor lumbar. Miren acá, hacemos un repaso sobre la inserción y la distribución de estos grupos musculares y se nos puede empezar a venir a la cabeza por qué un paciente que presente un dolor miofacial en estas áreas podría confundirse con un dolor lumbar de origen radicular. Muy bien. Vamos a tratar el síndrome miofacial del glúteo medio. Este síndrome nos presenta un dolor en la cara media del sacro y se puede extender por la columna lumbar y la cara posterior del miembro inferior. Miren que semeja mucho una radiculopatía de S1. Muy bien. Miren acá cómo tengo las formas de presentación. Acá nuevamente repaso el síndrome miofacial del glúteo medio. Acá tendremos el que le sigue en frecuencia, que es el síndrome miofacial de glúteo menor. Miren esta banda, esta irradiación del dolor, cómo asemeja a un dolor radicular. Si uno no hace una buena anamnesis, podría estar pensando que un paciente que nos refiere un dolor en esta área podría tener fácilmente alguna patología en su columna lumbar y estaría malgastando recursos. Y el menos frecuente es un síndrome miofacial de glúteo mayor. Muy bien. ¿Cuál es el manejo de este síndrome miofacial? Primero recordemos que el diagnóstico se trata en dibujar la irradiación del dolor y lo más importante, encontrar la banda de tensión y el punto gatillo.
Cuando usted encuentre este punto gatillo, se debe presionar. Hay algunas series que dicen infiltrar, pero el tratamiento no es en sí el esteroide o el analgésico que se infiltra. Es la ruptura de esas fibras musculares que se hace con la aguja. Miren que es un manejo sencillo que nos puede evitar costos adicionales, como es hacer resonancias magnéticas. La siguiente enfermedad que vamos a manejar es la sacroileitis. Muy bien. Cuando hablamos de sacroileitis, nos referimos a un dolor de característica inflamatoria de la articulación sacroiliaca. Tiene una asociación con dolor lumbar hasta en un 30%. Miren que uno pensaría que la sacroileitis de estas 4 enfermedades sería la que más asociación tendría con dolor lumbar, pero miren que está en segundo puesto. Cuando hablamos de la articulación sacroiliaca, estamos hablando de la unión del sacro con el ilíaco. Muy bien. Esta unión, esta articulación, solo en su tercio anterior tiene líquido sinovial. Los 2 tercios posteriores van a depender del complejo ligamentario posterior. Estos ligamentos ya los hemos visto, vamos a repasarlo. Tenemos el ligamento iliolumbar, el ligamento iliosacro, los ligamentos sacrotuberosos van a ser los que nos van a dar la estabilidad de la pelvis. Esta articulación sacroiliaca va a estar inervada por ramas desde L4 hasta S4. Hay algunos artículos que cambian esto y nos van a decir que la inervación de esta articulación puede venir desde ramas tan proximales como L2. ¿Cuál es la importancia de esta inervación? Cuando se presenta un dolor en la articulación sacroiliaca, puede confundir con un dolor radicular. ¿Y por qué? Muy bien, los pacientes que presentan este tipo de dolor presentan un dolor exquisito en la región lumbar que se irradia a la región glútea y hasta en el 50% se puede irradiar por la cara dorsal del miembro inferior. ¿Cuál es la clave diagnóstica? Muy bien, es un dolor que tiene un inicio gradual, se puede acompañar o no de dolor glúteo, es más frecuente en pacientes jóvenes, especialmente si son del género femenino, tiene una agudización de los síntomas en la noche y se ha dicho, nos han enseñado que los dolores inflamatorios tienen una parálisis cuando el paciente despierta. ¿Qué sucede? Esta parálisis que se produce al amanecer solo se presenta en el 50% de los pacientes, por lo cual no es un criterio para decir que un paciente que no tenga esta parálisis al amanecer no vaya a tener un dolor lumbar de características inflamatorias. También nos enseñaron que estos dolores inflamatorios mejoran con los AINES. Pues no todos son así. Hasta el 52% de los casos no van a tener mejoría con los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, ¿el problema cuál es? Miren acá, este estudio nos va a decir que los síntomas de un dolor sacroiliaco pueden semejar un dolor radicular, la famosa ciática. Miren acá la distribución que se presenta en un dolor sacroiliaco y uno fácilmente podría suponer, especialmente los neurocirujanos que vemos dolor radiculares discogénicos todos los días, que cualquier paciente tendría esa patología. El problema es en cómo hacer el diagnóstico diferencial, cómo sacar ese paciente de entre todos los pacientes que vemos en el día, cómo reconocer el paciente que tiene el dolor de la articulación sacroiliaca. Bueno, el diagnóstico debe ser dado por el examen físico, es un diagnóstico eminentemente clínico. Y las ayudas diagnósticas, especialmente la resonancia, van a hacer eso, ayudas, simplemente diagnósticos de soporte. Bueno, vamos a hablar de algunas maniobras para el diagnóstico del dolor sacroiliaco. Está la más famosa, la que más conocemos, la maniobra de Patrick. Miren cómo este médico está cabalando las articulaciones sacroiliacas, haciendo abducción y una flexión de la cadera, buscando generar dolor en esta articulación. Uno pensaría que esta es la maniobra que más sensibilidad y más especificidad tiene, pero miren acá, este estudio nos buscó
entre las maniobras para el diagnóstico del dolor sacroiliaco, que la sensibilidad de la maniobra de Patrick es del 70% y tiene una especificidad muy baja, de un 13%, por lo cual no es recomendado seguir usando esta única maniobra para hacer el diagnóstico del dolor sacroiliaco. Tenemos esta otra maniobra, la maniobra de Gasler, ¿de qué se trata? Muy bien, tenemos un paciente acostado, le pedimos que flexione su cadera, a la vez vamos a decirle que haga una hiperextensión de la cadera sospechosa, buscando ¿qué? Generar acá tensión sobre la articulación sacroiliaca, para ver si se genera dolor. En este mismo estudio se encontró que esta maniobra tiene una sensibilidad y una especificidad mayores al 70%. Miren que es más fácil y más seguro usar esta maniobra diagnóstica que usar simplemente la maniobra de Patrick. Y tenemos el Faber test. ¿En qué consiste este test? Hacer flexión, abducción, rotación externa y extensión de la articulación sacroiliaca que tenemos sospechosa. Miren cómo nos tiene una especificidad también muy alta. ¿Cuál es el consejo y la conclusión de este estudio? Para hacer un diagnóstico de un dolor sacroiliaco, nos debemos basar en un examen físico y no usar solamente una maniobra. Nos tenemos que basar tanto en la historia, cuál es la historia del dolor que tiene nuestro paciente, y hacer un conjunto de maniobras que nos ayuden a acercarnos al diagnóstico. Bueno, verdaderamente sirve enviar resonancia magnética. La medicina hoy en día se basa mucho en tener alguna prueba de lo que estamos diciendo, y muchas veces nos basamos en una prueba imagenológica. Bueno, la resonancia magnética en este tipo de enfermedades tiene poca sensibilidad y poca especificidad. Hasta el 30% de los pacientes con sacroileitis pueden tener hallazgos en resonancia magnética completamente normales. ¿Qué se puede encontrar? Alguna inflamación de la articulación, y es muy útil para descartar diagnósticos alternativos, abscesos, traumas, fracturas. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacer frente al paciente que nos tiene clínica sospechosa de sacroileitis, historia que nos puede hacer pensar en una sacroileitis, pero nos tiene una resonancia magnética normal? ¿Qué hacer con ese paciente? Muy bien, recordemos que el diagnóstico de la sacroileitis debe ser clínico, por lo cual la clínica, la sospecha diagnóstica debe primar sobre algún hallazgo imagenológico. La tercera enfermedad que vamos a tratar es la bursitis trocantérica. Muy bien, la bursitis trocantérica es un dolor que se presenta en el trocánter del fémur, puede irradiarse por la cara lateral del miembro inferior y se asocia también con un dolor glúteo. Miren que la bursitis trocantérica tiene una asociación de hasta un 35% de los casos con dolor lumbar. Muy bien. Un recuento anatómico. Bueno, acá vamos a tener el trocánter que va a estar rodeado por 3 bolsitas. Esas bolsas van a ser las bursas. La bursitis trocantérica se presenta en la bolsa más pequeña, que va a ser la que va a mediar los movimientos entre el ligamento del glúteo medio y el glúteo mayor. Muy bien. ¿Cuál va a ser la clínica del dolor de una bursitis trocantérica y por qué se podría confundir con un dolor lumbar? Bueno, miren que tiene un dolor lumbar, un dolor glúteo que se puede irradiar por la cara lateral del miembro inferior. ¿Cuál es la clave? La bursitis trocantérica presenta un dolor exquisito a la palpación del trocánter afectado. Bien, miren acá cómo es el patrón de dolor de una bursitis trocantérica y cómo fácilmente, si no conocemos esta enfermedad, si no conocemos la semiología, podríamos sospechar de alguna enfermedad de la columna lumbar, especialmente una enfermedad discal, y estaríamos dejando escapar el verdadero causante del dolor. Muy bien. Este estudio nos va a decir lo siguiente: la bursitis trocantérica es más frecuente en mujeres. Además, hay que sospecharla siempre en los pacientes que tengan un dolor lumbar crónico de más de 3 meses de duración.
¿Por qué nos dicen esto? Este estudio buscó pacientes con dolor lumbar que les habían hecho bloqueos radiculares y resonancias magnéticas. Sin embargo, a partir de la resonancia magnética no se encontró alguna estructura anatómica discal que nos causara este tipo de dolor. Y a pesar de haberse infiltrados para este tipo de dolor radicular, no mejoraron. Por lo cual es de suponer que si el paciente lo está manejando como un dolor discal y no mejoró, fácilmente la causa no era un dolor discal. Y se encontró que hasta en el 30% de los casos esos pacientes tenían una bursitis trocantérica. Bueno, miren acá cómo nos van a hacer el diagnóstico. Miren acá, el 100% de los pacientes que tenían un dolor exquisito a la palpación del trocánter tenían en realidad una bursitis trocantérica y no un dolor lumbar de origen discogénico. El dolor se irradia en la pierna hasta en un 64% de los casos y se asocia con parestesias hasta en un 26% de los casos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Muy bien, tenemos estas dos maniobras. Tenemos el test de permanecer parado en una pierna durante 30 segundos. Si el paciente no es capaz de resistir esta presión, tenemos que tener la alta sospecha de que estemos frente a un caso de una bursitis trocantérica. Y el otro test, que se llama el test de Jump Sync, ¿en qué consiste? Tener el paciente acostado y hacer una presión sobre el trocánter sobre el cual tenemos la sospecha diagnóstica. Si el paciente presenta un dolor exquisito a esta palpación, se dice que tendría la sospecha de una bursitis trocantérica. ¿Por qué se llama el signo de Jump? Muy bien, porque al hacer la presión el paciente no es capaz de soportar este tipo de contacto con el trocánter afectado y dice que saltaría de la camilla. Muy bien, vamos a ver cuál es la utilidad de estos test clínicos para el diagnóstico de una bursitis trocantérica. Muy bien, miren acá el valor predictivo positivo del Jump Sync Test hasta de un 83% y el test de sostenerse en una pierna tiene un valor predictivo de un 100%. Sería bueno que nos hagamos un análisis cuántos pacientes hemos palpado más allá de la columna lumbar y nos hemos ido a sospechar que tal vez este dolor lumbar no sea en realidad de origen discogénico. El cuarto y último tema a tratar en este tipo de patologías es el síndrome piriforme. Muy bien, vamos a ver que el síndrome piriforme es un dolor que se va a irradiar por la cara glútea y se puede irradiar también por la cara dorsolateral del miembro inferior. Se asocia a un dolor lumbar hasta en un 8% de los casos. Vamos a recordar la anatomía. Vamos a tener en cuenta dónde es un punto de inserción sacra, en la escotadura ciática mayor, porque es importante el ligamento sacrotuberoso y el foramen ciático mayor. Muy bien, miremos acá. Esta es una vista posterior. Vemos sacro, hueso sin nombre. Muy bien, este es el músculo piriforme. Tiene su inserción proximal desde S2 a S4 de la cara dorsolateral del sacro. Va a pasar a través del foramen ciático mayor, ¿listo?, entre la escotadura ciática y el ligamento sacrotuberoso. Y se va a insertar acá en la cara medial del trocánter del fémur. ¿Por qué es importante? Muy bien. Miremos acá nuevamente una vista dorsal de la pelvis, cómo este músculo pasa a través de él el nervio ciático. Por lo cual, si hay alguna hipertrofia, algún trauma que genere un hematoma, este músculo podría comprimir el nervio ciático en su porción proximal. ¿Cuáles podrían ser las causas? Muy bien, alguna hipertrofia muscular vista generalmente en atletas de alto rendimiento cuando están en periodo de preparación para alguna competencia, miositis osificante en pacientes con alguna enfermedad autoinmune, fibrosis muscular y el trauma. ¿Por qué el trauma? Nuevamente, si se produce un trauma en esta región, se podría disminuir este espacio por la presencia de un hematoma, y este hematoma comprimiría
el nervio ciático en su rama proximal. ¿Cuál es la clínica? Bueno, es un dolor que es de característica insidiosa, un dolor lento, subagudo, es exquisito en la región glútea, se agudiza con la palpación del área afectada o con maniobras que nos generen compresión del nervio ciático con el músculo piriforme. Y miren, se puede irradiar a la región posterior-superior del miembro inferior, asemejando un dolor radicular. Bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es de utilidad la resonancia magnética para diagnosticar un síndrome piriforme. ¿Tiene alguna utilidad el uso de la electromiografía? ¿Qué tan útiles son las maniobras del examen físico? Muy bien. La resonancia magnética debe ser usada principalmente para descartar diagnósticos diferenciales, especialmente un dolor de origen radicular que sea por alguna hernia de disco. Y en segunda instancia debemos ver si hay cambios en el músculo piriforme o hay algunas anormalidades anatómicas del nervio ciático. Bien. En este estudio que salió publicado en Journal of Neurosurgery, en la sección de columna, nos van a mostrar, miren acá, cómo el dolor radicular no discogénico, hasta en un 68% de los casos, fue por un dolor, por un síndrome piriforme. Contrario a los antiguos artículos que ya habíamos dicho que sería hasta un 8% de los casos. ¿Qué nos van a decir? ¿Cuál es la utilidad de la resonancia magnética? Bien, acá en este cuadro A vemos cómo el músculo piriforme del lado izquierdo estaría hipertrofiado en comparación con el del lado derecho, pudiendo generar alguna compresión del nervio ciático en su región proximal. Muy bien. Otro signo importante que encontraron, alguna hiperintensidad del nervio ciático cuando pasa por la escotadura ciática mayor. ¿Cuál es el valor? Muy bien. Si tenemos un paciente con la clínica de síndrome piriforme, sumado a estos dos signos de resonancia magnética, tenemos una especificidad de un 93% y una sensibilidad de un 64% para hacer un diagnóstico de síndrome piriforme. Bien. La electromiografía. Este estudio fue llevado por el Dr. Fishman. Buscó relacionar un aumento en la latencia de reflejo H en peroneal o tibial cuando se hace en la posición de Fer. Ya vamos a ver más tarde esta posición porque es importante para el diagnóstico. ¿Qué encontraron? Bueno, si tenemos un aumento en el potencial de acción y en este reflejo H, en este tipo de maniobra, miren cómo tenemos una especificidad y una sensibilidad muy alta. Pero este estudio no tuvo una adecuada aleatorización, ni fue muy estricto en decir dónde se ponían los materiales de electrodiagnóstico. Por su parte, el examen físico siempre va a ser la primera medida y la más importante para hacer el diagnóstico del síndrome piriforme. En acá esta posición, ¿qué está haciendo el paciente? Lo tenemos acostado de lado, vamos a decirle que donde sea el miembro inferior afectado quede por encima. ¿Listo? La rodilla va a tener contacto con la camilla y vamos a decir al paciente, presionando con la rodilla la camilla, levante su cadera. ¿Buscando qué? Generar alguna compresión del nervio ciático en su porción proximal con el músculo piriforme. Otra maniobra va a ser esta. Tenemos el paciente en un decúbito supino, hacemos una flexión de la cadera a 90 grados y hacemos una extensión de la rodilla a 60 o a 90 grados. Cuando está en esta posición, el examinador va a hacer una rotación interna y una abducción de la extremidad sospechosa, nuevamente buscando alguna compresión del músculo piriforme, del nervio ciático con el músculo piriforme. Bueno, el FED test tiene una especificidad y una sensibilidad mayores de un 80%, por lo cual nuevamente los diagnósticos diferenciales de un dolor radicular de origen no discal deben primar siempre el examen físico y las ayudas diagnósticas deben ir encaminadas en primera instancia a descartar diagnósticos diferenciales.
Resumiendo, el dolor radicular, el dolor lumbar y el dolor glúteo, miren cómo les he mostrado en la mañana de hoy 4 enfermedades diferentes que nos pueden hacer sospechar que no todo dolor que nos llamen a interconsulta nos tenemos que enfocar solamente en la región lumbar L5 S1, en algún dolor de origen discal. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Bueno, el estudio de todo paciente debe ser como esta escalera. Tenemos que dar un primer paso, conocer los antecedentes personales de nuestro paciente, conocer diferentes maniobras para el examen físico, no quedarnos solo con la maniobra y el signo de la SEC, conocer cuándo están recomendadas las ayudas diagnósticas, cuál es su verdadera utilidad para paso a paso ir llegando hacia un diagnóstico claro y oportuno. Bueno, el caso que les comenté, a esta paciente se le solicitó una resonancia simple y contrastada de la pelvis, se le mandó un hemograma y PCR porque tenía el signo de Gastland positivo. Recordemos que les mostré que tiene una especificidad y una sensibilidad mayor del 70% para un dolor de la articulación sacroiliaca. Se le colocaron AINES y tuvo una mejoría marcada de su dolor con el uso de estos antiinflamatorios. Bueno, veremos acá una resonancia magnética. Miren que no se ve ninguna hernia que nos esté comprimiendo alguna raíz nerviosa. Y miremos acá, como en esta articulación sacroiliaca se puede ver una hiperintensidad en el STIR que nos puede hacer sospechar de que la causa del dolor de nuestra paciente sea un dolor en la articulación sacroiliaca. Sin embargo, voy a hacer hincapié en que el diagnóstico de una sacroileitis no está dado por la resonancia magnética, no existe un gol estándar diagnóstico, pero hasta un 30% de los casos pueden tener hallazgos completamente normales. Bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy, espero les haya gustado.